en la fiesta de cumpleaños de mi hija de 7 años. Apenas habían pasado 10 minutos y toda mi familia se levantó y se fue. Tenemos cosas más importantes que hacer, dijo mi mamá, mientras mi hermana se quedaba con una sonrisita burlona. Mi hija, Lily, se quedó sentada, congelada, sin saber qué hacer ni decir. Yo no grité, no hice ningún escándalo. Solo respiré hondo y actué. Yo hice esto. Al día siguiente, llamaron en pánico, nerviosos, preguntando qué había pasado. Pero antes de eso, déjame contarte cómo empezó todo. Lily había estado contando los días durante semanas. Ella misma había marcado el número 7 en el calendario, dibujando corazones alrededor, como si ese número tuviera magia especial. Aquella mañana, ella ya estaba vestida antes de que yo siquiera me levantara de la cama. Giraba y giraba en su vestido azul de fiesta, como si fuera el vestido de baile de Cenicienta. ¿Crees que les va a gustar el pastel?, me preguntó, con los ojos grandes, emocionados y casi sin aliento. Les va a encantar, le respondí, aunque no le dije que yo me había quedado hasta la medianoche decorándolo, que tuve que repetir la cobertura porque la primera capa se resbaló. O que mis dedos todavía estaban pegajosos de tanto inflar globos a las 2 de la mañana. La sala estaba acogedora, no era lujosa ni impresionante. Había serpentinas colgando, globos flotando por aquí y por allá, el cartel un poco torcido, platos con sándwiches y galletas alineados en la mesa. Nada sofisticado, pero todo hecho con amor. Sonó el timbre. La cara de Lily se iluminó. Llegaron, gritó casi saltando. Abrí la puerta y ahí estaba mi hermana Angela, tacones resonando en el piso, una nube de perfume siguiendo cada paso, y detrás de ella sus 3 hijos, Tori, Brandon y Joshua, marchando como pequeños soldados. Mis padres venían detrás, con los abrigos bien puestos sobre los hombros y los ojos recorriendo la sala, como inspeccionando cada detalle. «¡Feliz cumpleaños!», dije con la mejor sonrisa que pude mostrar. La mirada de mi mamá se detuvo en el pastel, luego en mí. «Ah, horneaste», dijo, sin ser ni amable ni cruel, solo un comentario que parecía un pequeño juicio disfrazado. Mi hermana recorrió lentamente la sala con la mirada, sus labios se movían apenas, como si estuviera conteniendo algo. «Está acogedora», dijo finalmente. Acogedora. Esa palabra quedó flotando en el aire, pesada y densa, como humo que no se va. La hija mayor de mi hermana, Tori, dejó escapar una risita, pero la cubrió rápido con la mano. Mi papá aclaró la garganta y dijo, «Huele a chocolate». Yo no sabía si eso era aprobación o crítica. Con él, normalmente era un poquito de las dos cosas al mismo tiempo. Y mientras los veía ahí, evaluando todo con ojos de juicio, me volví hacia Lily, que todavía miraba con ojos brillantes y confiados. Ella no se daba cuenta de nada más, solo de la emoción de su día. Y en ese momento, supe que eso era lo único que realmente importaba. No los juicios, no las miradas frías ni los comentarios irónicos. Solo mi hija, feliz, girando en su vestido azul, rodeada de pequeños corazones dibujados en su calendario y en el mío también. Todo parecía normal al principio. Los niños corrían por la sala, Tori, Brandon y Joshua tirando un par de globos al aire mientras Lily los intentaba alcanzar, riendo sin parar. La música sonaba suave, canciones infantiles que Lily había elegido semanas antes. Me acerqué con el pastel, soplando ligeramente para que se apagara un poco la tensión que aún sentía en el aire. Mi hija tomó aire para pedir un deseo y sopló las velas con toda la fuerza de su pequeño corazón. Yo la aplaudí, los invitados la aplaudieron, todos menos mi familia. Mi mamá apenas levantó la mirada, mi hermana cruzó los brazos y resopló, y mi padre se recargó en la pared como si todo aquello fuera una obligación más que una celebración. 10 minutos después de que la fiesta había empezado, algo cambió. Empezaron a mirarse entre ellos, a murmurar. Y entonces, uno por uno, se levantaron. Primero fue mi hermana, con su tacón haciendo un ruido seco en el piso. Brandon y Joshua la siguieron, arrastrando los pies, mientras Tori lanzaba una última mirada burlona. ¿A dónde van?, pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. Tenemos cosas más importantes que hacer, dijo mi mamá, con esa voz fría que siempre me dejaba sin palabras.
Su abrigo colgaba perfectamente sobre los hombros, como si se preparara para salir a una cita que ella consideraba mucho más valiosa que el cumpleaños de su nieta. Mi hija se quedó quieta, con los ojos enormes, sin moverse. Lily, mi pequeña, que había esperado tanto este día, que había soñado con girar en su vestido azul y ver a todos felices a su alrededor, se quedó congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo respiré profundo. No grité, no lloré, no hice ninguna escena. Solo los dejé ir. Y mientras los veía salir, cada paso que daban hacia la puerta me llenaba de una claridad que nunca antes había sentido. Todo el cariño, toda la energía que ellos no querían dar, estaba aquí, en mi hija. Su alegría, su emoción, su risa, eran lo único que importaba realmente. Al día siguiente, llamaron. Llamaron en pánico, con voces temblorosas y excusas que ya no tenían peso. Querían saber cómo estaba Lily, cómo había reaccionado, pero yo ya sabía. Lily estaba perfecta. Feliz. Contenta. Y yo, por primera vez, también estaba en paz, porque había hecho lo correcto, proteger su felicidad, su día, su mundo, de quienes nunca entendieron lo que eso significaba. Lily se lanzó hacia adelante, su sonrisa tan grande que dolía mirarla. Hola, abuela. Hola, abuelo, dijo, con esa voz dulce que siempre derretía mi corazón. Tiró suavemente de la manga de mi mamá, esperando un abrazo. Mi mamá le dio una palmada distraída en el brazo, sin mirarla realmente, mientras ya se giraba hacia la mesa con la comida. La sonrisa de Lily tembló por un segundo, como si algo dentro de ella supiera que algo no estaba bien, pero trató de mantener la alegría. Todos nos sentamos. La sala se llenó del chirrido de las sillas y del suave ruido de las bolsas de regalos que se colocaban sobre la mesa. Nadie tocó los sándwiches. Los hijos de mi hermana susurraban entre ellos, inclinados, con los hombros temblando por las risitas que contenían a duras penas. Cada tanto, alguno miraba las decoraciones y esbozaba una pequeña sonrisa burlona. Yo fingí no notar nada y me dediqué a servir jugo. Sírvanse, dije con voz amable. Nadie se movió. 10 minutos se sintieron como una eternidad. El aire estaba pesado, cargado de cosas que nadie decía en voz alta. Mi hermana le preguntó a mi mamá en un tono justo para que yo lo escuchara. Entonces, ¿seguimos más tarde? Mi mamá apenas asintió con la cabeza. Lily lo notó. Vi cómo sus hombros se tensaron, cómo sus ojos se movían entre ellas, confundida, sin entender del todo. Y entonces, justo cuando Lily extendió la mano para tomar una galleta, intentando, bendita sea, fingir que todo estaba bien, mi mamá se levantó de golpe. Se acomodó la chaqueta, ajustó la bufanda y con una voz tan cortante que parecía cortar el aire dijo: «Tenemos cosas más importantes que hacer». No fue un grito. Fue peor. Fue casual, despectivo, definitivo. Mi hermana también se levantó, y sus hijos saltaron como si todo hubiera sido ensayado antes. «Vámonos», dijo ella con ligereza, como si nada pasara. «No debemos hacer esperar a la gente». «¿Ves?», susurró uno de los niños. «Te dije que esto iba a ser aburrido». Las sillas chirriaron al moverse, los abrigos se pusieron, la puerta se cerró de golpe, y se fueron. El silencio se desplomó sobre la sala como un peso enorme. Los globos comenzaron a caerse lentamente, las decoraciones parecían tristes. El pastel se veía ridículo, solitario, intacto en el centro de la mesa. Y Lily, mi dulce Lily, seguía sentada, congelada en su silla, con los ojos enormes, sus manitas entrelazadas en el regazo, temblando apenas. Finalmente, su vocecita quebrada se oyó en un susurro. «Mamá, ¿hice algo mal?» Eso me rompió por dentro. Me arrodillé, la abracé fuerte, y le dije con toda la fuerza que pude reunir: «No, mi amor. No hiciste nada malo». Pero no parecía convencida. Seguía mirando hacia la puerta, esperando que se abriera de nuevo. No se abrió. La sostuve más fuerte, mi furia creciendo como una marea fría y contenida. No grité. No supliqué. No corrí tras ellos. Hice otra cosa. Y al día siguiente, lo lamentaron todo.
Si crees que su salida fue repentina, estás equivocado. No surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de indiferencia, de pequeñas humillaciones acumuladas, de desprecio disfrazado de normalidad. Todo eso, condensado en 10 minutos de un cumpleaños que para mi hija significaba el mundo. Esa noche, después de que la puerta se cerró y el silencio llenó la casa, no dejé que la tristeza me consumiera. Limpié la sala junto con Lily, recogiendo los globos caídos, acomodando las galletas y el pastel, aunque nadie lo había tocado. Ella me seguía de un lado a otro, todavía con los ojos grandes, intentando entender lo que había pasado. Me arrodillé frente a ella, la abracé otra vez y le prometí que su día aún podía ser especial, que yo me encargaría de que lo fuera. Mientras ella se dormía con su muñeca favorita abrazada, yo planifiqué lo que iba a hacer. No era un castigo ni una venganza común. Era algo que les haría sentir, por primera vez, lo que se siente cuando lastimas a alguien que amas, sin poder arreglarlo al instante. No hice llamadas esa noche, no escribí mensajes. Solo me aseguré de que Lily se sintiera segura y querida, porque eso era lo único que realmente importaba. Al día siguiente, ellos empezaron a llamar. Primero mensajes, luego llamadas perdidas, luego llamadas directas, con un tono de urgencia que parecía no caber en palabras. ¿Cómo está Lily?, preguntaban, temblorosos, intentando cubrir el remordimiento con preocupación. Estuvo todo bien, insistían. Yo los escuchaba, pero no respondía inmediatamente. Los dejé hablar, escuché sus disculpas vacías, sus excusas improvisadas, sus intentos torpes de justificar lo injustificable. Pero yo ya sabía lo que haría, nada de inmediato, porque no había manera de borrar lo que hicieron. Solo podía controlar lo que pasaba en mi casa, con mi hija. Ese día les quedó claro que sus palabras y sus intenciones no podían borrar la felicidad que había construido para Lily, incluso después de su humillación. Cada risa que ella soltaba mientras jugaba, cada abrazo que me daba, era un recordatorio silencioso de que ellos ya habían perdido mucho más de lo que podían imaginar. Y así, poco a poco, comenzaron a comprender que sus actos tienen consecuencias. Que ignorar, despreciar y abandonar no pasa desapercibido. Que un niño herido puede ser protegido, y que una madre decidida puede transformar el dolor en fuerza. Porque al final, la única familia que realmente importaba en ese momento estaba justo frente a mí, Lily, feliz y segura, y yo, más firme que nunca, enseñándole que su valor no depende de la aprobación de nadie más. Crecí 2 años detrás de mi hermana Angela, y en términos de infancia, eso es prácticamente una eternidad. Ella era la niña perfecta, la bonita, la alegre, la que parecía haber nacido sabiendo cómo hacer amigos, cómo entrar a una habitación y que todos se volcaran hacia ella con una sonrisa automática. Y luego estaba yo, o la inteligente. Que en realidad es solo una forma elegante de decir no eres la bonita, ni la divertida, ni la que todos quieren tener cerca. Mientras ella aprendía a ponerse delineador a los 13 años, yo me enseñaba sola HTML. Mientras ella se escapaba a fiestas escondidas, yo me metía a la biblioteca después del horario de cierre porque la bibliotecaria me había cortado el límite de libros prestados. ¿Adivina quién prefería la familia tener cerca en Acción de Gracias? Te doy una pista, no era la chica escondida en la esquina con su laptop de segunda mano. Ni siquiera lo intentaban disimular. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Fue básicamente la banda sonora de toda mi infancia. Y sí, me reía. ¿Qué otra podía hacer? Mi único arma era el humor seco, la ironía callada. Claro, porque era tan fácil transformarse mágicamente en alta, rubia y encantadora. ¿Debo llenar un formulario de solicitud para eso? Ellos rodaban los ojos, yo rodaba los míos aún más fuerte, y la distancia entre nosotras crecía cada año. Cuando llegamos a la adolescencia, los roles ya estaban grabados en piedra. Angela brillaba. Yo sobrevivía. Pero hay algo en ser ignorada, aprendes a trabajar. De verdad a trabajar. Mientras ella deslumbraba, yo construía ideas, planes, hojas de cálculo, pequeños negocios antes de tener edad siquiera para votar. Para mi familia, todo eso era lindo, un hobby, una rareza nerd adorable. No tenían idea de que estaba poniendo los cimientos de algo mucho más grande. Y entonces llegó Thomas,
El hombre al que todavía insisten en llamar la razón de todo mi éxito. Lo conocí en una conferencia, un verdadero festival de nerds, café horrible, trajes peores, presentaciones interminables en PowerPoint. No era rico, no era ostentoso. Era como yo, con hambre, ambicioso, inquieto. Nos sentamos en la última fila, haciendo comentarios sarcásticos sobre los ponentes. Y al final del fin de semana, supe que Thomas no era solo alguien que me caía bien. Era alguien con quien podía construir. Empezamos desde cero. Noches largas, sin red de seguridad. Ramen para cenar, explorando todas las oportunidades que podíamos. Su negocio creció, el mío creció lento, dolorosamente, pero juntos. Cada obstáculo se volvía un desafío compartido, cada logro una celebración doble. Pero pregúntales a mi familia y te contarán otra historia. Tu hermana tuvo suerte, dicen. Se casó con un hombre rico. Curioso cómo la narrativa cambia dependiendo de lo que les conviene. No mencionan las madrugadas, los fracasos, las cuentas sin pagar, el café barato que nos mantenía despiertos. No mencionan cómo todo se construyó desde cero, con sudor, paciencia y visión. Para ellos, el brillo de Angela es natural, el mío, según ellos, solo existe porque alguien me ayudó a lograrlo. Pero la verdad es otra. Yo lo logré todo con mi cerebro, con mi esfuerzo, con mi paciencia infinita. Thomas fue compañero, no salvador. Y mientras ellos todavía viven en el cuento de hadas de su hermana tuvo suerte, yo sigo construyendo, sigo creciendo, sigo demostrando que la inteligencia, la perseverancia y la visión valen más que cualquier sonrisa bonita o un par de ojos que atraigan atención. Porque al final, lo que importa no es cómo te ven los demás, sino lo que eres capaz de construir con tus propias manos y tu propio corazón. Recuerdo tardes enteras escondida en mi cuarto, con los auriculares puestos para no escuchar a nadie, escribiendo código mientras afuera Angela se reía con sus amigas en el jardín. Sus risas eran como campanas brillantes que parecían llenar toda la casa, y yo me preguntaba por qué nadie notaba el universo que estaba construyendo con mis propias manos. Mientras ella planeaba fiestas y se preocupaba por qué vestido ponerse, yo planeaba negocios que ni siquiera podía contarle a nadie, porque siempre me miraban como si fueran tonterías de niña. En la escuela, la comparación era constante. Profesores que elogiaban a Angela por ser sociable y carismática, mientras mis buenas calificaciones pasaban desapercibidas. ¡Qué talento tan lindo! Pero mira a tu hermana, me decían en voz baja. Aprendí a disimular la rabia con una sonrisa irónica, a guardar cada frustración como combustible. Esa injusticia, que parecía enorme cuando era niña, terminó siendo mi motor. Cada vez que alguien me decía debería ser más como ella, yo me prometía a mí misma, voy a demostrar que no necesito ser como nadie para brillar. En mi tiempo libre, experimentaba con todo. Creaba pequeñas páginas web para mis compañeros de clase, inventaba negocios de venta de stickers y dibujos digitales, aprendía sobre marketing en libros viejos de la biblioteca, a escondidas. Era un mundo pequeño, casi invisible, pero me enseñaba que si trabajabas con paciencia y constancia, incluso lo que parecía insignificante podía crecer. Y luego estaban los momentos más duros. Cumpleaños, reuniones familiares, cenas navideñas, siempre con Angela recibiendo toda la atención, todos los halagos, mientras yo quedaba en segundo plano. Una vez, para mi cumpleaños, mis padres olvidaron comprar un pastel. Angela recibió uno enorme con velas y globos por su 13º cumpleaños, y yo tuve que conformarme con un pan dulce comprado a la carrera. Pero incluso eso me enseñó algo, mi valor no dependía de la atención que recibía, sino de lo que yo construía en silencio. Cada pequeño proyecto que empezaba era un desafío, una forma de demostrarme a mí misma que podía crear algo duradero, algo real. Mientras Angela brillaba en fiestas y eventos sociales, yo brillaba en ideas, en estrategia, en ejecución. Aprendí a planear, a organizar, a ser meticulosa. Aprendí a soportar la soledad y convertirla en fortaleza. Y entonces llegaron los días de la adolescencia, donde todos los contrastes se hacían más claros. Angela tenía su grupo de amigas, su popularidad, y yo tenía mis notas, mis planes y mis sueños que nadie parecía notar. Pero cada proyecto, cada código escrito, cada plan de negocio rudimentario que creaba, era un ladrillo más en la base de mi futuro.
Cada debería ser más como tu hermana se convirtió en un recordatorio silencioso de que debía confiar en mí misma y en mi camino. Porque al final, la diferencia entre ella y yo no era suerte ni belleza ni carisma. Era perseverancia, visión y resistencia. Mientras ella deslumbraba por fuera, yo construía por dentro. Y esas lecciones, esas tardes solitarias y silenciosas llenas de esfuerzo invisible, fueron las que me prepararon para todo lo que vendría después. Tomás, los negocios, las noches sin dormir, el crecimiento lento pero seguro. Todo eso empezó allí, en esas horas de trabajo escondida, mientras el mundo pensaba que no estaba pasando nada. Cuando estábamos en la ruina, me llamaban tonta por perder el tiempo con mis ideas, por esforzarme en algo que ellos no entendían. ¿Por qué no haces algo más útil?, me decían. Pero cuando empezamos a tener éxito, de repente todo era gracias a él, Tomás, como si yo no hubiera hecho absolutamente nada. Conveniente, ¿no? Pero así es la familia. Ellos toman tus logros, los retuercen, los convierten en algo que pueden minimizar o descartar, y luego extienden la mano cuando les conviene. Y, ¿cómo extendieron las manos? Al principio fue pequeño, casi imperceptible. Una ayuda aquí, un regalo allá, una factura cubierta o un fin de semana fuera. Pero pronto se volvió una bola de nieve imposible de detener. De repente, ya no era solo la hermana nerd y callada. Me convertí en el banco familiar. Cumpleaños de los hijos de Angela, yo pagaba los salones, los animadores, montañas de regalos. Vacaciones familiares, villas rentadas a mi nombre, con la silenciosa suposición de que, por supuesto, yo cubriría todo. Tú puedes pagarlo, decían, como si fuera natural. Cenas en restaurantes elegantes, de alguna manera, la cuenta siempre terminaba frente a mí. Y ni hablar de los pagos extra de la hipoteca para mis padres, que de repente se volvieron transferencias mensuales normales y justas. Todos están contribuyendo, decían. Sí, todos, menos ellos. Solo yo. Me quejé. Al principio no. Porque aquí está la verdad fea, yo quería pertenecer. Quería su aprobación. Quería que me miraran como miraban a mi hermana, con admiración, con cariño, con orgullo. Así que pagaba y pagaba, una y otra vez, pensando que eso era lo que mantenía viva la ilusión de ser parte de algo. Pero aquí está lo que pasa cuando alimentas el sentido de derecho de alguien. No se detiene. Crece. Lo que comenzó como pedido se volvió expectativa. Si no decía sí de inmediato, me miraban como si fuera egoísta. Si me atrevía a sugerir algo modesto en lugar de algo extravagante, me miraban como si hubiera cometido un crimen. El mensaje estaba claro, mi valor no estaba en quién era, sino en lo que podía dar. Y durante años, lo acepté. Me decía a mí misma que estaba bien, que así es la familia, que esto era normal, hasta que llegó Lily. Porque entonces lo vi de nuevo. Los pequeños comentarios, las comparaciones sutiles, las insinuaciones de que ella no era suficiente a menos que hubiera un espectáculo, un show, una demostración. Y ahí fue cuando exploté. No con gritos, no con drama, sino silenciosa, firme, decidida. Cuando Lily me preguntó este año si podía tener un cumpleaños pequeño, solo con la familia cercana, dije que sí. Y no solo dije que sí, lo organicé de manera que fuera especial para ella, que su alegría fuera el centro, sin distracciones ni expectativas ridículas de nadie más. Sin regalos ostentosos, sin comparaciones, sin esas miradas de juicio que yo había soportado durante toda mi vida. Solo Lily, riendo, jugando, sintiéndose querida y suficiente tal como es. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba rompiendo el ciclo. Que estaba enseñando con el ejemplo que el valor de alguien no se mide en lo que da a los demás, sino en lo que es, en cómo ama, en cómo protege a quienes ama. Porque eso es lo que importa, y eso es lo que finalmente cuenta. Cuando llegó el día del cumpleaños, Lily estaba radiante. Su vestido favorito, sus globos, unas cuantas serpentinas, y su carita iluminada de emoción eran suficientes para llenar toda la sala de alegría. Nada de grandes salones, nada de invitados molestos ni expectativas absurdas. Solo su familia cercana, mi hermana menor, unos primos, y yo, organizando todo para que fuera especial. Y entonces llegaron ellos.
Mi madre entró con su habitual aire de superioridad, mirando todo como si estuviera inspeccionando una obra de arte que no le gustaba. Mi hermana Angela, con sus hijos correteando detrás, lanzó esas sonrisitas condescendientes que yo conocía tan bien. Esperaban ver otra fiesta ostentosa, otro despliegue de dinero, otra oportunidad para que yo pagara todo y ellos se sintieran en deuda conmigo. Pero esta vez, no hubo oportunidad. Todo estaba controlado. Yo había preparado cada detalle pensando en Lily, y no en lo que ellos podían criticar. Les ofrecí un lugar para sentarse, un pequeño pastel, juegos simples, y la sorpresa de sus vidas. No había espacio para extravagancia, ni para expectativas, ni para manipulación. Al principio, la confusión se notó en sus caras. ¿Solo esto?, preguntó mi madre, levantando una ceja. Sí, respondí con calma. Es suficiente para Lily. Hoy no es para ustedes, es para ella. Mi voz estaba tranquila, pero firme, y por primera vez, sentí que realmente me escuchaban. Los niños se divirtieron de inmediato. Lily reía, compartía sus juegos, abría sus regalos sin prisa y sin presiones. Y mientras la veía feliz, algo dentro de mí se liberó. La familia intentó intervenir, sugiriendo ideas exageradas, tratando de meter su influencia, pero yo ya no cedí. Con paciencia y firmeza, los guié a seguir las reglas simples de la celebración. No, hoy no necesitamos contratar a un payaso ni reservar un salón grande, dije. Hoy solo necesitamos amor, risas y tiempo juntos. Y ahí fue cuando lo noté, empezaron a reaccionar de otra manera. Sus expectativas de siempre, esa sensación de que podían manipularme con su juicio o con sus demandas, comenzaron a desmoronarse. No pudieron ignorar la alegría genuina de Lily. No pudieron obligarme a ceder. Cada intento de control se topaba con mi decisión silenciosa pero inquebrantable. Al final del día, mientras Lily soplaba sus velitas y todos cantábamos con ella, vi algo que nunca había visto antes, reconocimiento en sus ojos. No era orgullo por lo que había pagado, ni por los regalos que había traído, sino por la forma en que había protegido a Lily, por cómo había creado un espacio donde su hija podía brillar sin comparaciones, sin juicios. Esa noche, mientras los invitados se iban y la casa volvía a su calma habitual, sentí una paz profunda. Había roto un ciclo, había marcado un límite que todos tendrían que respetar de ahora en adelante. Y Lily, agotada pero feliz, me abrazó y me dijo, «Mamá, este fue el mejor cumpleaños de mi vida». Y supe entonces que todo había valido la pena. Porque más que dinero, más que regalos, más que expectativas de otros, eso era lo que realmente importaba, proteger a mi hija y enseñarle que su valor no depende de nadie más. Sin animadores, sin buffet caro, sin circo, solo nosotros. Nada ostentoso, nada exagerado. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto no era solo una fiesta, era una prueba. No solo para ellos, sino para mí. ¿Seguirían apareciendo si no había nada que ganar? ¿Seguirían queriéndonos sin brillo, sin gestos grandiosos, sin dinero de por medio? La respuesta me llegó apenas 10 minutos después de que comenzaron a llegar. Y te prometo que fue la última vez que alguien podría usarme de esa manera. Esa noche, Lily no podía dormir. Se quedó rígida en la cama, inmóvil como estatua, mirando al techo. Cada pocos minutos susurraba la misma pregunta, con esa vocecita pequeña y temblorosa. «Mamá, ¿hice algo mal?» Me dolió como un cuchillo. Me senté a su lado, acariciándole el cabello suavemente. «No, mi amor, no hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué se fueron la abuela y la tía?» Quise mentirle, decirle que estaban cansadas o que tenían otro compromiso. Pero estaba cansada de mentir por ellos. No, se fueron porque no obtuvieron lo que querían. Les dije con calma, pero firme. Solo vienen cuando pueden tomar algo. Eso no es amor, eso no es familia. Y es mejor que veamos sus verdaderos rostros ahora. Su labio tembló, y me dijo. Pero, son familia. La abracé fuerte. Se supone que deberían serlo. Pero si la familia te da la espalda, entonces solo son personas. Y no necesitamos personas así. Asintió con la cabeza, pero podía sentir cómo temblaba.
Ese tipo de asentimiento que hacen los niños cuando aún no creen del todo lo que les dices, pero saben que es verdad. Cuando finalmente se quedó dormida, me quedé sola en la sala, mirando las serpentinas caídas y el pastel, que permanecía intacto en el centro de la mesa como una acusación silenciosa. Y fue entonces cuando me golpeó la realidad. Durante años había estado pagando por el privilegio de pertenecer, dinero extra para la hipoteca de mamá y papá, vacaciones que Angela elegía y yo pagaba, cumpleaños exagerados para los hijos de Angela con magos, payasos y hasta zoológicos temporales, todo cargado a mi cuenta bancaria. ¿Y qué recibí a cambio? Un portazo, un abandono. No más. Esa noche abrí mi laptop. Mis dedos temblaron un instante, medio segundo. Hábito. Culpa. Llámalo como quieras. Pero luego empecé a cortar. Clic. Cancelar la transferencia mensual de la hipoteca. Clic. Retirar mi aportación del fondo de las vacaciones familiares en la villa. Clic. Eliminar el recordatorio de Angela sobre el animador del cumpleaños de Tori. Noticia de última hora. Tori puede aprender a hacer malabares sola. Y mientras hacía todo eso, sentí algo que hacía años no sentía: libertad. Cada clic era un pedazo de la carga que me habían impuesto durante décadas. No era rencor, era justicia, era recuperar mi vida y proteger a Lily de tener que vivir bajo las mismas reglas injustas. Por primera vez, sentí que el poder estaba de mi lado, y que este capítulo de nuestra vida estaba empezando de verdad, con nosotros al frente y sin nadie más dictando lo que merecíamos. Al día siguiente, me levanté temprano con una mezcla de nervios y determinación. Lily ya estaba despierta, con sus ojos brillando de emoción mientras me abrazaba para desayunar juntas. La vi reír y contarme cada detalle de su cumpleaños, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí una sombra detrás de su felicidad. Estábamos libres, aunque ellos aún no lo sabían. En la mañana, mientras bebía café, revisé las cuentas una vez más. Cada clic, cada eliminación, cada cancelación era un pequeño triunfo silencioso. Pagos de vacaciones que nunca más cubriría, gastos exagerados que ya no corrían por mi cuenta, cumpleaños ostentosos que podían arreglarse con creatividad y amor, y no con mi dinero. Sentí que estaba limpiando años de manipulación disfrazada de cariño familiar. Y lo mejor de todo, lo estaba haciendo para Lily, para que ella aprendiera que la familia no se mide en regalos caros ni fiestas deslumbrantes, sino en respeto, cuidado y amor genuino. Cuando mi madre llamó más tarde ese día, intentando sonar casual, su voz reveló sorpresa y un poco de temor. Intentó preguntar por los fondos de la villa, por los pagos de la hipoteca. Yo contesté tranquila, firme. No, mamá. Eso ya no es mi responsabilidad. Silencio. Ese silencio fue un triunfo. Un recordatorio silencioso de que las reglas habían cambiado. No era venganza, era establecer límites que durante años me habían negado. Angela llamó después, con su tono despreocupado que siempre pretendía que nada fuera importante. Intentó bromear sobre los cumpleaños de Tori, insinuando que yo estaba siempre pendiente de todo. Le respondí calmada. Tori puede aprender a disfrutar y organizar sus cosas sola. Hoy la prioridad es Lily, y no voy a pagar por algo que no necesitamos. Por primera vez, sentí como mi voz, mi decisión y mi autoridad eran respetadas. No porque ellos quisieran, sino porque ya no tenían otra opción. Y lo más increíble fue ver a Lily aprender algo valioso sin siquiera quejarse. La vi jugar, reír, compartir con su familia cercana, y entender que la felicidad no viene de lo grandioso o costoso, sino de sentirse segura y querida. Cada sonrisa de ella era un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto. Con cada límite que establecía, me sentía más fuerte. Me di cuenta de que todo ese tiempo que había invertido, toda la paciencia y esfuerzo, finalmente servía para algo más grande. Enseñar a mi hija que merecer respeto y amor no depende de cuánto dinero tengas ni de cuánto hagas por otros. Que la verdadera familia es la que respeta tus límites, no la que se aprovecha de ellos. Esa noche, mientras Lily dormía tranquila y la casa estaba en calma, me senté nuevamente frente a la laptop. Pero esta vez no era para cortar más pagos ni borrar transferencias. Era para planear, para organizar nuestro futuro, para construir algo que realmente nos perteneciera. Finalmente entendí que el control,
la independencia y la protección de lo que más amamos eran la verdadera victoria. Y supe, sin duda alguna, que nunca volvería a permitir que nadie nos utilizara como antes. Nunca más. Durante años, pagué para pertenecer. Susurré esas palabras para mí misma, recordando todas las veces que había abierto la cartera, pagado la hipoteca, las vacaciones de Angela, los cumpleaños exagerados de sus hijos. Todo para que pareciera que yo era parte de la familia. Y esta noche, finalmente, dejé de pagar. Y dejé de pertenecer. Y juro que la habitación se sintió más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. A la mañana siguiente, la tormenta empezó. Mi mamá fue la primera en enviar mensajes. Nancy, no seas dramática. Hablaremos después. Luego papá, la hipoteca vence. Solo haz la transferencia. Y, por supuesto, Angela. Fue directa al remordimiento. La fiesta de Tori es la próxima semana. Tú siempre pagas al animador. No la decepciones. Los ignoré. Al segundo día, el tono cambió. Mensajes que buscaban acusarme. Mamá, eres egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Angela, increíble. ¿Ahora te crees demasiado buena para nosotros? Para el tercer día, la desesperación ya era evidente. Papá, si fallamos con este pago, el banco nos va a perseguir. No arruines todo por un berrinche. Angela, Brandon ha estado esperando este viaje por meses. No puedes arruinarlo para él. Finalmente respondí con un solo mensaje. Te fuiste dejando a Lily. No me vuelvas a llamar. Y los bloqueé. Silencio. Ese tipo de silencio que no está vacío. Es pesado, lleno de pánico que no se atreven a poner en palabras. En lugar de financiar su circo familiar, yo creé algo diferente. 2 semanas después, organicé otro cumpleaños para Lily. Pero esta vez no fue sobre globos, ni pasteles, ni regalos ostentosos. Fue sobre demostrarle que ella era querida, que su felicidad importaba. Su casa se llenó de amigos. Niños que realmente querían estar ahí, no los que habían sido arrastrados para hacer bonito. La risa era tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Jugamos juegos ridículos, improvisados, donde todos ganaban risas, no premios caros. Thomas organizó una búsqueda del tesoro, con pistas escondidas por toda la casa. Y cuando Lily ganó, levantó los brazos como si hubiera conquistado el mundo. Su cara iluminada por la emoción me hizo pensar, así es como se ve una fiesta de verdad. Mientras los niños corrían por el patio, mi teléfono vibró sobre la encimera. Los mensajes de vista previa iluminaron la pantalla como fuegos artificiales. No podemos cubrir la hipoteca este mes. El depósito de la villa no es reembolsable. ¿Qué se supone que hagamos? Estás destruyendo esta familia. Casi me reí. Casi. Creyeron que humillarme me rompería, que volvería arrastrándome, con la cartera en mano, desesperada por demostrar que valía la pena otra vez. En cambio, estaba ahí, viendo a mi hija reír tan fuerte que casi se cae de la risa, mientras ellos luchaban por mantener en pie la casa de cartas que yo había financiado durante años. Uno pensaría que ser cortados de golpe los humillaría, los haría reflexionar. Spoiler, no lo hizo. En menos de una semana, comenzaron el acoso. Primero llegaron las cartas, llenas de súplicas, de quejas, de intentos torpes de manipulación. Pero yo ya no era la chica que cedía. Esta vez, estaba construyendo mi propia historia, enseñándole a Lily que el amor y la familia no se miden en dinero ni en lo que otros esperan de ti, sino en respeto, límites y alegría compartida. Las cartas comenzaron como notas cortas, con letra temblorosa y ese tono de falsa preocupación que siempre usaban. Nancy, no entiendes la situación. Esto es urgente. Por favor, reconsidera. Cada sobre parecía pesar más que el anterior, lleno de reproches disfrazados de consejos y súplicas para que yo volviera a poner todo en sus manos. Luego llegaron los correos electrónicos, con archivos adjuntos de facturas, presupuestos y recordatorios, la hipoteca, la villa, los cumpleaños, las vacaciones. Todo cuidadosamente diseñado para hacerme sentir culpable.
Sus palabras intentaban traspasar mis límites. Piensa en la familia, quieres arruinarlo todo, sin ti no podemos. Pero yo ya no caía en esa trampa. Mi respuesta fue invisible, límites claros, acciones firmes, silencio calculado. Incluso intentaron manipular a Lily, enviándole mensajes y regalos exagerados, como si quisieran que ella también sintiera que mamá no cumplía. Pero Lily ya estaba aprendiendo conmigo, la veía disfrutar de cada momento de su vida, de su cumpleaños simple y lleno de alegría real, sin esperar aprobación de nadie más. Su risa y sus abrazos eran mi escudo. Después vinieron las llamadas. Papá, desesperado, intentando que mi compasión me hiciera ceder, Nancy, piensa en lo que hemos hecho por ti, por la familia, no seas cruel. Angela llamó con su voz afilada, Brandon y Tori están decepcionados. No puede ser así. Incluso la manera en que hablaban estaba calculada, esperando que yo reaccionara con miedo o culpa. Pero esta vez, yo estaba lista. Contesté una sola vez, con firmeza. No más. No voy a financiar sus expectativas ni sus caprichos. Esto termina aquí. Bloqueé números, cerré correos, eliminé notificaciones. Cada intento de manipulación rebotaba contra una barrera que había construido con años de experiencia, paciencia y aprendizaje. Por primera vez, sentí el verdadero poder de establecer límites, de decir no sin sentirme culpable. Y mientras ellos se agitaban, intentaban inventar excusas, buscar culpables, yo me concentraba en lo importante, Lily. Planeé un picnic sorpresa en el parque, con sus amigos, juegos improvisados, risas que se escuchaban a lo lejos. Preparé pastel casero, bocadillos que a ella le encantaban, actividades simples pero llenas de magia. Thomas se encargó de la decoración y de crear un pequeño rally de pistas que llevó a Lily y a sus amigos por toda la zona del parque, haciendo que se sintieran exploradores y aventureros. Esa tarde, mientras todos corrían y gritaban de alegría, supe que estaba construyendo algo que nunca podrían tocar, un espacio seguro donde Lily se sentía suficiente, querida y poderosa. Sin necesidad de dinero ni gestos ostentosos. Y entonces me di cuenta de otra cosa. Mientras ellos se esforzaban por mantener su falso control sobre todo lo que yo había financiado antes, yo estaba creando recuerdos reales, verdaderos, irrepetibles. Cada risa de Lily, cada juego improvisado, cada abrazo y cada gracias, mamá era un recordatorio de que había roto el ciclo, de que no necesitábamos la aprobación de quienes solo querían aprovecharse. Por primera vez, sentí que no solo estaba protegiendo a mi hija, sino también enseñándole a vivir con límites claros, a reconocer el valor propio y a entender que la verdadera familia no exige, no manipula y no aprovecha. La letra de mi mamá en ese papel con flores parecía sacada de una tarjeta de Hallmark bañada en veneno. Nancy, estás destruyendo a esta familia. No nos castigues por un error. Nosotros te criamos. Nos debes. El clásico mensaje materno. Si la agresión pasiva fuera deporte olímpico, ella tendría más medallas que Michael Phelps. Luego vinieron los correos electrónicos de Angela. Ella no perdió el tiempo con culpas suaves, fue directo al corazón, eres egoísta. Todo lo que tienes viene de Thomas. No finjas lo contrario. Serías nada sin él. Ah, sí. La narrativa de tu esposo te hizo todo. Olvidemos por completo las noches que pasé comiendo ramen mientras escribía código hasta las 3 de la mañana, los negocios que levanté sola desde cero, los planes que construí mientras dormía 4 horas por noche. Según Angela, yo solo era la acompañante de Thomas con tarjeta de crédito. Cuando la culpa y los insultos no funcionaron, cambiaron de táctica. Fueron a lo público. De repente, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes en Facebook de primos con los que no hablaba desde hacía años. Tu mamá dice que los has abandonado después de todo lo que hicieron por ti. Por supuesto, la máquina de chismes familiar estaba en pleno funcionamiento. Si las mentiras fueran dinero, serían billonarios. Pero los chismes tienen la mala costumbre de cortarse por ambos lados. Muy pronto, la verdad empezó a filtrarse. Habían salido de la fiesta de cumpleaños de Lily como niños malcriados, dejando a mi hija de 7 años llorando porque la fiesta no era suficiente para ellos. Y entonces, la simpatía empezó a cambiar. Ni siquiera tuve que contar la historia yo misma.
Los familiares la llevaron como un incendio forestal. La tía Ruth, la eterna pacificadora, me llamó furiosa. «Oh, Nancy, ¿es cierto? ¿Tu madre realmente se salió de la fiesta de Lily?» «Sí», respondí, sin emoción. Silencio. Luego un suspiro incrédulo, increíble, pobrecita Lily. ¿Qué tipo de abuela hace eso exactamente? De repente, la narrativa cambió. Ya no era yo la hija ingrata, era la madre que protegía a su hija. Ellos eran los villanos que humillaron a una niña pequeña. Pero mi familia no se dio cuenta de que la marea estaba cambiando. Ellos seguían forcejeando, empeorando todo. Por la red familiar me enteré de que mamá y Angela tuvieron una discusión a gritos en medio de un restaurante. Mamá culpaba a Angela por haberme empujado demasiado lejos. Angela respondió que mamá y papá eran débiles por depender de mí. Al parecer, Angela incluso lanzó una copa de vino. Muy elegante, ¿no? Mientras tanto, sus hijos, especialmente Tori, estaban haciendo berrinches con cualquiera que los escuchara. ¿Por qué ya no tenemos fiestas? ¿Por qué no podemos ir de vacaciones? Ruidosos, malcriados, con derecho a todo. Los parientes me llamaban con actualizaciones, mitad preocupados, mitad disfrutando del espectáculo. Nancy, se están desmoronando sin ti. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Y entonces llegó el golpe más bajo. Fueron por Lily. Una tarde, llegó de la escuela pálida como un fantasma, abrazando un sobre con fuerza. Mamá, susurró, la abuela me dio esto. Yo sentí un nudo en el estómago, sabiendo que habían cruzado una línea que nunca deberían haber tocado. Porque atacar a un niño, a tu propia nieta, no es solo cruel, es imperdonable. Y esa fue la última vez que permitiría que alguien intentara manipularnos, a Lily o a mí. Abrí el sobre con cuidado, tratando de no mostrarle a Lily mi enojo. Dentro había una carta de mamá, con palabras disfrazadas de preocupación pero llenas de culpa y manipulación. Nancy, no nos hagas esto. Lily necesita a su familia. No la dejes sin nosotros. Junto con la carta, un pequeño regalo caro, como si eso pudiera comprar la tranquilidad de mi hija. Respiré hondo y me arrodillé frente a ella. Lily, esto no es para ti, dije con calma. Tu abuela nos está intentando manipular, y no vamos a permitirlo. No necesitamos regalos caros ni palabras bonitas para saber que somos suficientes. Lily me miró con ojos grandes, confundida y un poco triste. «¿Pero, no la quieres, mamá?», preguntó suavemente. «Claro que la quiero», le respondí abrazándola. «Pero a veces las personas actúan mal, y eso no significa que tú hayas hecho algo malo. Tú hiciste tu fiesta, te divertiste, y eso es lo importante». Decidí que era momento de enseñarles a ambos, a Lily y a mi familia, aunque ellos no lo comprendieran de inmediato. Ese mismo día organicé algo pequeño pero significativo, una merienda improvisada con los amigos de Lily, juegos en el jardín y risas que llenaban la casa. Sin regalos ostentosos, sin presión, solo alegría real. Mientras Lily corría y reía con sus amigos, yo envié un mensaje a mamá y Angela, dejando todo claro por última vez. No más manipulación. No toquen a mi hija. No voy a permitirlo. No respondieron. Sus intentos de control se encontraron con un muro firme. Y mientras ellos intentaban entender cómo podía ignorar sus cartas, sus correos, sus amenazas veladas, yo estaba construyendo recuerdos que importaban, enseñándole a Lily el valor de los límites y el respeto. Por primera vez, sentí que estaba enseñando con ejemplo. Que el verdadero poder no era pagar sus caprichos ni ceder a su manipulación, sino proteger a quien realmente importa. Lily aprendió que ser querida no depende de lo que otros esperan de ti, sino de quienes realmente te aman y te respetan. Esa tarde, mientras los niños se despedían y la casa volvía a su calma, Lily se acercó y me abrazó fuerte. «Mamá, gracias por defenderme», dijo, con una sonrisa que iluminaba todo. «Esta fue la mejor fiesta de mi vida». Y supe, sin duda alguna, que cada límite que había puesto, cada decisión firme que había tomado, había valido la pena. Nunca volvería a permitir que nadie nos utilizara o nos hiciera sentir insuficientes. Se la quité de las manos temblorosas a Lily.
Dentro había una tarjeta con globos brillantes en la portada, como esas que uno encuentra en cualquier tienda de regalos. Pero el mensaje, escrito con la caligrafía cursiva y elegante de mamá, me revolvió el estómago. Querida Lily, te queremos mucho. Solo dejamos tu fiesta porque tu mamá la arruinó. Si deja de portarse difícil, volveremos. Con amor, abuela y abuelo. Mi visión se volvió roja. Manipularme a mí ya era una cosa, pero intentar envenenar la mente de mi hija contra mí, eso cruzaba cualquier límite imaginable. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. ¿Y es cierto?, susurró. ¿La arruinaste? Me arrodillé frente a ella, tomando sus hombros con firmeza pero con cariño. No, absolutamente no, dije. Ellos están mintiendo porque quieren controlarnos. Nada de esto es tu culpa, y tampoco es mía. Asintió lentamente, pero podía ver lo afectada que estaba, cuánto daño le habían hecho esas palabras. Esa noche llamé a mi abogado. Antes de que terminara la semana, ya tenía una orden de no contacto en vigor. Legalmente, estaban prohibidos de acercarse a Lily de cualquier manera. No solo cerré la puerta, la cerré con llave, la soldé y tiré la llave. Por supuesto, no lo tomaron nada bien. Ángela me dejó un mensaje de voz que era básicamente un grito convertido en palabras. Estás envenenando a Lily contra nosotros. Eres cruel. Estás destruyendo a esta familia. Lo gracioso es que, la última vez que revisé, ellos fueron los que abandonaron su propio cumpleaños. Mamá intentó otra carta. Nancy, estás exagerando. Solo queremos amar a Lily. Deja de hacerla sufrir. La ironía casi me hace atragantarme. Mientras tanto, empecé a escuchar rumores de que habían comenzado a buscar préstamos. Primos lejanos, amigos antiguos de la familia, cualquiera lo suficientemente crédulo para darles dinero. Corría el rumor de que mamá y papá llevaban meses atrasados con la hipoteca. Ángela canceló las grandes fiestas de cumpleaños para sus hijos. La villa para las vacaciones familiares se quedó vacía. La fachada se estaba resquebrajando. No solo me estaban perdiendo a mí, estaban perdiendo la imagen que yo había pagado durante todos esos años. Después de la orden de no contacto, Lily empezó a vivir de verdad. Ya no miraba por encima del hombro, no estaba tensa. Sonreía más, reía más, dibujaba una y otra vez, llenando cuadernos con color y creatividad. Una tarde, después de pasar el día jugando con sus amigos, se acurrucó junto a mí y susurró. Mamá, este es el mejor día de mi vida. La abracé fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese dolor antiguo por la aprobación de mis padres. Comprendí que no necesitaba su amor ni la falsa hermandad de Ángela para darle a mi hija la vida que merecía. Pero el drama no había terminado. La desesperación hace que la gente cometa errores, y pronto me enteré de uno nuevo. La tía Ruth me llamó nuevamente. Al parecer, mamá se había derrumbado en un almuerzo de iglesia, sollozando frente a todos sobre cómo yo había arruinado todo. Mientras escuchaba la historia, sonreí con amargura. Había pasado años pagando un precio que nunca debí pagar. Ahora, Lily reía, vivía feliz y segura, y yo finalmente entendía algo importante: proteger a mi hija y enseñarle que la verdadera familia no daña, no manipula y no exige. Eso era más valioso que cualquier dinero, cualquier fiesta o cualquier aprobación que mi familia alguna vez pudiera dar. Después del almuerzo en la iglesia, los rumores se esparcieron rápido. Mi mamá había llorado frente a todos, hablando de mí como si yo fuera la villana que había destruido a la familia. Intentaba pintar a Lily como víctima y a mí como cruel, pero la gente empezó a percibir la verdad por sí misma. La desesperación de mamá y Ángela se volvió tan evidente que la gente comenzó a cuestionarlas. Los chismes que antes las beneficiaban ahora se volvían en su contra. Mientras tanto, Lily seguía creciendo en un espacio seguro. Cada día, ella encontraba nuevas maneras de ser feliz sin depender de nadie más. Pintaba, jugaba, inventaba historias con sus amigos, y yo estaba allí para acompañarla, reírme con ella, abrazarla cuando se caía o cuando algo la hacía sentir insegura. La veía aprender que la vida se trata de momentos reales, no de aprobación comprada ni de gestos ostentosos. Con el tiempo, la casa comenzó a llenarse de vida de otra manera.
Amigos de Lily y sus familias pasaban por aquí con frecuencia, y la risa de los niños resonaba como música constante. Los juegos improvisados, los picnics en el jardín, los días de pintura y disfraces, todo eso se volvió nuestra tradición, mucho más valiosa que cualquier fiesta que mis padres o Angela hubieran intentado organizar. En cuanto a mi familia biológica, sus intentos por recuperar control se volvieron torpes y ridículos. Pedidos de dinero a primos lejanos, mensajes desesperados intentando culparme de todo, discusiones públicas, cada movimiento suyo solo demostraba más su incapacidad de asumir responsabilidad. No podían entender que yo ya no estaba disponible para alimentar sus caprichos. Yo, en cambio, seguía firme. Cada decisión que tomaba enseñaba a Lily sobre límites, respeto y autoestima. Aprendió que no se trata de dar siempre lo que otros esperan, sino de proteger lo que es importante y cuidar de quienes realmente importan. Cada abrazo, cada sonrisa, cada risa de ella era un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras Lily corría por el jardín con sus amigos, me detuve a observarla. Su felicidad no dependía de regalos caros ni de la aprobación de adultos egoístas. Sus risas eran libres, auténticas. Y entonces comprendí algo fundamental. Todos esos años de dolor, de sentirme insuficiente, de cargar con sus expectativas, me habían enseñado cómo construir una vida diferente. Una vida donde Lily pudiera florecer sin miedo, sin manipulación, sin falsedad. Y así, mientras mi familia se debatía en su propio caos, nosotras dos seguíamos adelante. Construyendo recuerdos, fortaleciendo nuestro vínculo, disfrutando de la alegría que nunca nadie podría arrebatar. Porque había aprendido la lección más importante de todas: la verdadera familia no es la que exige ni la que controla, sino la que protege, ama y respeta sin condiciones. Angela salió disparada, llamándome patética, como si todo lo que había hecho durante años no significara nada. Papá intentó arreglar la situación, pero terminó gritando también, con esa voz que siempre parecía más fuerte cuando estaba desesperado. Ya no quedaban máscaras. Se estaban desmoronando en público, y yo no tuve que mover un dedo. La verdad es que la rechazada seguía doliendo. La niña que fui aún quería su aprobación, quería que me vieran como a Angela, como la buena hija. El humor seco solo puede ocultar tanto dolor. Pero cada vez que recordaba el rostro pálido de Lily sosteniendo aquella carta, supe que había hecho lo correcto. Porque si eso es lo que significa familia, no quiero nada que ver con ellos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Mis padres, lidiando con facturas, ahogados en deudas, pidiendo dinero prestado a cualquier pariente dispuesto. Angela, humillada, con sus hijos enojados y sus amigas murmurando que es una farsante. La imagen perfecta que tanto tiempo tardaron en construir se había hecho añicos. Y yo tengo a Lily. Tengo a Thomas. Tengo una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Ellos pensaron que podrían avergonzarme para que siguiera dando más. En cambio, me perdieron. Y Lily, ellos creyeron que no podría vivir sin su aprobación, pero resultó que eran ellos los que no podían sobrevivir sin mí. Un año después, mis padres ya no viven en su casa. La perdieron. Ahora están apiñados en un apartamento diminuto, de esos que solían burlarse cuando pasábamos en el coche. Y siguen peleando más fuerte que nunca. Angela tiene la vida hecha un desastre. No hay más fiestas de cumpleaños lujosas, no hay más vacaciones caras. Sus hijos lo odian. Tori hizo un berrinche porque su fiesta este año solo tuvo pizza y un pastel de supermercado. Brandon sigue quejándose de que nunca hacen nada divertido, y Joshua le dijo a un primo, la tía Nancy arruinó todo. Lo cual es hilarante, porque no les he dado ni un centavo en más de un año. Y los chismes, los chismes son brutales. Escucho constantemente de familiares, Angela gritando a mamá en público, mamá culpando a papá, papá saliéndose de escena, y la pequeña familia perfecta que tanto les gustaba mostrar, desaparecida. Mientras tanto, Lily florece. Ya no es la niña tímida de aquella primera fiesta. Ahora es más ruidosa, más feliz, y no le teme a nadie que pueda salir corriendo de su vida. Todavía habla de su segundo cumpleaños, llamándolo el mejor día de su vida. Y ahora sabe sin ninguna duda quién realmente la ama. En cuanto a Thomas y a mí,
abrimos nuestra segunda oficina en Canadá. El negocio está sólido, la vida más tranquila, y sin la carga constante de financiar a mi familia, finalmente tengo la energía para concentrarme en lo que realmente importa. A veces, algún pariente me llama en susurros diciendo que tal vez es hora de hacer las paces. Simplemente cuelgo. La paz con personas que abandonarían a un niño, eso no es paz. Eso es rendirse. Porque, al final, la lección más importante que aprendí es esta: la verdadera familia protege, respeta y ama. No exige, no manipula, no destruye. Y Lily y yo vivimos cada día recordando eso. Con cada semana que pasaba, Lily se volvía más segura de sí misma. Ya no se escondía cuando alguien la miraba, ni dudaba antes de hablar. Sus risas llenaban toda la casa, y sus amigos la adoraban. Construíamos recuerdos reales, tardes de pintura en el patio, carreras con globos de agua, escondidas y juegos improvisados que terminaban con todos tirados de la risa. Cada sonrisa de Lily era un recordatorio de que habíamos tomado la decisión correcta. Mientras tanto, la vida de mi familia biológica seguía cayéndose a pedazos. Mi mamá y papá peleaban constantemente, ya no solo en privado, sino frente a vecinos y familiares. La hipoteca atrasada se había convertido en un problema legal, y los préstamos que habían pedido a primos y amigos comenzaron a generar conflictos. Ángela, que siempre había querido presumir fiestas y vacaciones extravagantes, ahora no podía ni organizar un cumpleaños decente para sus hijos sin quejarse de cada detalle. Tori y Brandon se volvieron insoportables. Cada día había un berrinche nuevo. Tori lloraba porque su pastel no tenía 3 pisos ni unicornios dorados. Brandon reclamaba porque nunca hacemos nada divertido. Joshua, que antes era callado y sumiso, repetía las palabras que Ángela les decía: la tía Nancy lo arruinó todo. Pero Lily me miraba y simplemente sonreía, feliz de vivir en un hogar donde su madre estaba allí para protegerla y disfrutarla. Thomas y yo aprovechamos la energía que antes gastábamos en ellos para crecer aún más. Abrimos nuevas oficinas, mejoramos los proyectos y tuvimos tiempo para viajar, para reír y disfrutar de la vida en pareja y con Lily. La libertad de no estar constantemente atendiendo a demandas injustas era increíble. Cada vez que veía a Lily correr, saltar o inventar juegos, sabía que todo valía la pena. Un día, mientras preparábamos un picnic improvisado en el jardín, Lily me abrazó de repente y dijo: «Mamá, gracias por no dejar que me lastimaran. Gracias por siempre estar conmigo». Mi corazón se llenó de orgullo y amor. No necesitaba la aprobación de nadie más, y Lily no la necesitaba tampoco. En ese momento, entendí que todo el dolor pasado, todas las humillaciones y todos los años de pagar por pertenecer habían servido para enseñarme a construir algo sólido y real, una familia que no dependía del dinero, del miedo ni de la manipulación, sino del amor y el respeto mutuo. Mientras tanto, los mensajes desesperados y los chismes sobre mi familia seguían llegando de vez en cuando. Pero ya no me afectaban. Ellos estaban atrapados en su caos y su humillación, y yo podía mirar hacia adelante. Cada berrinche de Tori, cada queja de Brandon, cada reproche de Ángela solo confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Lily crecía con orgullo, seguridad y alegría. Sabía quién la amaba de verdad, quién la protegía y quién la valoraba. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Habíamos construido nuestro propio mundo, uno donde nadie nos podía hacer sentir insuficientes. Porque al final, descubrí algo que ningún dinero, ninguna fiesta, ninguna aprobación externa podía comprar: la felicidad de mi hija, la paz de nuestra familia pequeña y verdadera, y la certeza de que nunca más permitiríamos que nadie nos controlara ni nos lastimara. Con el paso de los meses, la vida de mis padres y de Ángela se volvió un desastre público. Las discusiones ya no tenían filtro, aparecían en llamadas de familiares, mensajes de amigos, incluso en reuniones sociales donde antes fingían perfección. Los vecinos comentaban entre ellos sobre los gritos que escuchaban, las puertas que se cerraban de golpe, y hasta los más cercanos empezaron a cuestionar la imagen ideal que siempre mostraban. Ángela, que siempre había presumido fiestas, viajes y regalos caros, ahora no podía organizar ni un cumpleaños sencillo para sus hijos sin dramas y quejas constantes. Mientras tanto, Lily seguía floreciendo. Sus risas llenaban la casa todos los días,
y sus amigos venían con entusiasmo, sin necesidad de lujos ni regalos extravagantes. Inventaban juegos, hacían competencias de dibujo, carreras por el jardín, tardes de manualidades improvisadas. Cada momento era auténtico, y cada risa de Lily era un recordatorio de que estábamos haciendo lo correcto. Un sábado por la mañana, mientras preparábamos un picnic en el jardín, Lily se detuvo en medio de un juego y me abrazó con fuerza. «Mamá, gracias por protegerme siempre», dijo con una sonrisa que iluminaba todo el patio. «Gracias por hacer que mi vida sea divertida y segura». Sentí que mi corazón explotaba de orgullo y amor. Todo el dolor pasado, las humillaciones y los años de sentirme insuficiente, habían servido para construir algo sólido y verdadero, un hogar donde Lily podía crecer libre de miedo y manipulación. Mientras tanto, los rumores sobre mi familia no dejaban de llegar. Mi mamá y mi papá luchaban por pagar la renta de su pequeño departamento, seguían endeudados y humillados públicamente. Ángela se había quedado sin fiestas lujosas, sus hijos reclamaban a cada momento, y sus amigos ya no le ofrecían apoyo como antes. Cada mensaje desesperado o queja solo confirmaba que habían perdido el control que creían tener sobre nosotros. Un día, Lily me miró mientras guardábamos juguetes del patio y dijo: «Mamá, ¿sabes qué? Esta es la mejor vida. No necesito nada más que estar contigo y con papá». Sonreí, abrazándola fuerte. Tenía razón. No necesitábamos la aprobación de nadie. No necesitábamos dinero, regalos, ni falsas promesas. Todo lo que importaba era nuestra felicidad, nuestra libertad y la seguridad de que estábamos construyendo recuerdos reales y duraderos. Thomas y yo aprovechamos la calma para seguir creciendo. Abrimos nuevos proyectos, nos enfocamos en el negocio, y también teníamos tiempo para disfrutar juntos y con Lily. Los días de estrés constante por los caprichos de mis padres habían terminado. Cada viaje improvisado, cada tarde de juegos, cada sonrisa de nuestra hija, era una victoria sobre años de manipulación y dolor. Incluso los intentos posteriores de mi familia por contactar a Lily fueron inútiles. Las llamadas, los mensajes, los correos desesperados, todo terminaba bloqueado o ignorado. Habían perdido la capacidad de controlarnos. Mientras ellos se hundían en sus problemas, nosotras seguíamos adelante, construyendo un hogar lleno de amor, respeto y alegría. Con cada cumpleaños, cada día de escuela, cada tarde de juegos, Lily crecía segura, feliz y libre. Aprendió que la verdadera familia no abandona, no manipula, no exige imposibles. Aprendió que la felicidad se construye con amor y protección, no con miedo o dinero. Y yo, por primera vez, sentí que había cerrado un capítulo de mi vida, uno doloroso, para abrir otro lleno de posibilidades y libertad verdadera. Porque al final, entendí algo que ninguna humillación, ninguna crítica ni ningún lujo podrían enseñar: la verdadera fuerza está en proteger lo que amas, en decir no a quienes solo buscan aprovecharse. Y en crear un mundo donde la felicidad de tu hijo sea la prioridad absoluta. Y así seguimos, cada día más fuertes, cada día más libres, disfrutando de nuestra vida auténtica, lejos de quienes solo supieron usar y manipular. Los años pasaron, y con cada año, la diferencia entre nuestras vidas y la de ellos se hacía más evidente. Lily creció fuerte, segura y llena de alegría. Ya no era la niña temerosa que se quedaba paralizada al ver a su propia familia abandonar su fiesta. Ahora corría, reía, discutía, inventaba historias y organizaba sus propios juegos, siempre con esa chispa de independencia que me llenaba de orgullo. Aprendió a distinguir quién realmente la amaba y quién solo esperaba recibir algo a cambio. Cada día era un recordatorio de que habíamos tomado la decisión correcta. Mi familia biológica, bueno, ellos siguieron su caída. Papá y mamá terminaron mudándose a un departamento aún más pequeño, peleando a gritos por cualquier cosa, sufriendo las consecuencias de sus deudas y préstamos fallidos. Cada intento de Ángela por recuperar la apariencia de perfección era ridículo, los berrinches de Tori y Brandon se volvían diarios, y Joshua repetía a cualquiera que escuchara: la tía Nancy arruinó todo. Sus amistades comenzaron a distanciarse, los chismes los golpeaban como un boomerang, y la fachada perfecta que tanto esfuerzo les había costado mantener, simplemente se desmoronó. Nosotras, en cambio, construimos nuestra vida. Lily y yo, acompañadas de Thomas,
creamos un hogar donde cada día tenía sentido. No había lujos ostentosos, ni fiestas exageradas, ni aprobaciones que comprar. Había amor, respeto, libertad y risas que llenaban cada rincón. Cada cumpleaños de Lily se volvió una celebración real, con amigos que la querían de verdad, juegos improvisados, pasteles hechos con amor y abrazos infinitos. Cada recuerdo que construíamos era más valioso que cualquier regalo caro que alguien pudiera dar. Lily creció aprendiendo lecciones que ningún dinero podía enseñar, que la familia de verdad protege, que el amor verdadero no exige ni manipula, y que la felicidad se construye con momentos compartidos y confianza. Aprendió a decir no cuando alguien intentaba imponerse, a defenderse cuando era necesario y a valorar a quienes realmente se preocupaban por ella. Thomas y yo seguimos creciendo juntos, no solo como pareja, sino como equipo. Abrimos más oficinas, logramos proyectos que antes parecían imposibles y finalmente tuvimos la tranquilidad de disfrutar nuestro tiempo, nuestra familia y nuestra vida sin estar al servicio de demandas injustas. Cada logro profesional se sentía doblemente satisfactorio porque sabíamos que lo habíamos conseguido con trabajo, perseverancia y honestidad, sin depender de la aprobación de quienes nunca nos quisieron ver brillar. Y entonces llegó un día especial. Lily, ahora ya un poco más grande, me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, gracias por enseñarme lo que es la familia de verdad. Gracias por protegerme y por enseñarme a ser feliz». Ese momento me llenó de lágrimas y orgullo. Por fin entendí que toda la lucha, toda la tristeza, todas las noches de insomnio y sacrificio habían tenido un propósito: darle a mi hija un mundo seguro y lleno de amor. Mientras tanto, mi familia biológica seguía en su caos. Las llamadas desesperadas, las cartas llenas de reproches y las súplicas se volvieron cada vez más ridículas. No podían entender que habíamos dejado de estar disponibles para su manipulación. No podían aceptar que su imagen perfecta ya no existía y que su poder sobre nosotras se había terminado. Con cada berrinche, cada intento fallido de recuperarnos, quedaba más claro que habíamos ganado. La libertad y la felicidad no se pueden comprar ni exigir, se construyen con amor y límites claros. Lily siguió creciendo, llena de confianza, creatividad y alegría. Aprendió a enfrentar los problemas con valentía, a reírse de las dificultades y a valorar a quienes la rodeaban de verdad. Thomas y yo la vimos florecer, y con cada paso que daba, nuestra satisfacción crecía. Nunca más hubo miedo de que alguien pudiera lastimarla, manipularla o usarla para sus propios fines. Finalmente, entendí algo que cambiaría mi vida para siempre: no necesitas la aprobación de quienes nunca estuvieron para ti. No necesitas un apellido, una herencia ni una fiesta perfecta para sentir que perteneces. Lo que necesitas es amor, respeto y seguridad. Y eso es exactamente lo que Lily y yo nos dimos. Porque la verdadera familia no es la que exige, manipula o hiere. La verdadera familia es la que te sostiene, te celebra y te enseña a ser fuerte, independiente y feliz. Y nosotras dos, juntas, habíamos construido eso. Mientras observaba a Lily dormir una noche, abrazando su peluche favorito, supe que todo lo demás, el drama, los berrinches, los reproches y los desprecios, se habían desvanecido en comparación con esto: una vida tranquila, segura y llena de amor. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre, completa y verdaderamente feliz. Y así terminó la historia de lo que alguna vez fue una familia rota. Porque aunque ellos se hundieron en su propio caos, nosotras construimos algo eterno, un hogar donde la felicidad no se mendiga, se vive.